Siria está pasando en unos momentos muy difíciles y me imagino que la situación es tan crítica que parecida a la peor situación después de la Segunda Guerra Mundial, porque está muy, muy feo. En Alepo, en el este de Alepo, sí, alrededor de Damasco, en Duma, en Dareya, también alrededor de Damasco por el otro lado, Madaya y Zabadani. Esos pueblos que ya están bloqueados primero y después están bombardeados. ¿Qué sensación tienes tú de que puede suceder con el conflicto? ¿Qué va a pasar a medio plazo y a largo plazo, Fadila? Yo personalmente no puedo decir qué puede pasar, porque todos los días hay algo diferente. Cada día sale algo nuevo. Por ejemplo, no contamos con el bombardeo de Rusia. Ahora Rusia está bombardeando. No contamos con que se interviene Hezbollah en las ciudades que están alrededor de Damasco y a la frontera con el Líbano. Ahora ya está adentro. No contamos que bombardean a Alepo, por ejemplo. Ahora ya Alepo está arruinada totalmente. O sea, que eres incapaz de saber lo que puede suceder porque aparecen elementos nuevos cada día, prácticamente. Yo no creo que alguien puede saber, porque siempre la política es la que cambia. Siempre. Me acuerdo yo en el 2013 cuando me entrevistaron porque había posibilidad que Estados Unidos va a bombardear o va a entrar. Y nosotros todos estuvimos en contra, que no queremos extranjeros que entran al país. Y no contamos con el gobierno que va a meter a Hezbollah, a Irán y a Rusia, que ahorita están todos los tres ahí bombardeando. Unión Europea también. 13 millones de desplazados, estamos hablando ya. 13 millones, entre desplazados y refugiados, ya van 13 millones, sí. Fadila, hablábamos de guerra civil, pero yo no sé si tú tienes esa percepción o Siria se ha convertido en otra cosa, una especie de laboratorio en el que Occidente, o no solo Occidente, en el que el mundo está ventilando otras cosas. Ya no es justo hablar de una guerra civil en Siria, tenemos que hablar ya de otro tipo de conflicto. Sí, se puede hablar de otra manera, porque si es guerra civil quiere decir que los hermanos están en contra de ello, aunque los hermanos ahí sí que están, porque del ejército de Siria, el ejército general que está ahí, tenemos hermanos, claro, tenemos primos, tenemos de la misma sangre de nuestra. Y los rebeldes o los que están en contra del gobierno, también nuestros hermanos. Ahora, se convirtieron en religiones, se convirtieron sunista y chiista y empezaron cada uno con su grupo. Empezaron a tener grupos armados, por supuesto, y empezaron a pelear. Ahora, por el apoyo que fue de Arabia Saudita y de Qatar, que armaron a unos grupitos, se armaron y se llamaron, por ejemplo, Jabhat al-Nusra y también Ahrar al-Sham, o los otros, cada grupito tiene su nombre. Al final acabaron pelearse con sí mismos, entre ellos mismos. El pueblo sirio no tenía armas, es muy pobre, no tenían armas y no tenían de dónde traer armas. Cuando decidieron ser armados para enfrentarse con el gobierno, tuvieron que acudir a alguien más de afuera. Igual que el gobierno tan fuerte que es y tuvo que acudir a Rusia, a Irán para que le apoye. Ahora ya la gente está muy cansada. La gente que está en paz está cansada, y la que está bajo del bombardeo solo quiere que se pare la matanza, que paren el bombardeo, que paren las matanzas. Ya no queremos más nada. Están diciendo, ya no queremos más nada, por favor, ya van 6 años. Sí, 6 años. Es que tiene que ser claro. Más de 300.000 muertos de parte de lo que están en contra. Más de 250.000 del ejército de Siria. Eso todo es pérdida para Siria. No es porque estamos en contra o porque estamos en favor, quiere decir que no importa que se mueran. No, eso todo son vidas.
No queremos que nadie se muere más. Y millones de desplazados, decíamos antes. 13 porque millones. La gente se sigue marchando, la gente que tiene oportunidad de marcharse se sigue marchando, continúa la salida constante. Continúan y hasta el día de hoy están llegando hasta Grecia. Están llegando todavía con barquitos, con esos barcos inflables. Sí, esos, sí, con lanchas. Con lanzas inflables, se ahogan. Ya van 3.000 muertos ahogados en el mar. Porque la Unión Europea tuvo de acuerdo para ayudar a los refugiados. Llegó un momento que paró la ayuda. Y no sé por qué. Ahora, la que están atrapados, vamos a decir que están atrapados, en los campamentos que no tienen buena salud, no son buenas para vivir. No sé qué espera la Unión Europea. No sé qué van a hacer con esa gente, porque no la van a devolver mientras que sigue el país en guerra. Y a Turquía tampoco le van a devolver. ¿Qué va a pasar con esa? Son más de 500.000 personas. Más de 500.000 personas, tienen mujeres, tienen niños y hay muchos enfermos también, que no tienen ninguna ayuda y no tienen ningún futuro. ¿Cómo van a hacer después? Después que están aquí atrapados, ¿qué sucede con ellos? ¿Qué va a suceder después? ¿A dónde se van? ¿Cómo van? Y cada día más gente, cada día más gente. Pues no va a ser difícil. Cuando se calma el país, cuando tenemos la paz, todos están dispuestos a volver a construir de nuevo nuestro país. Nosotros queremos mucho a nuestro país e non queremos abandonarlo. Eu creo que efectivamente, despois de repetir eleccións unha vez e despois de repetir eleccións dúas veces, e no hipotético caso de que se chegasen a repetir eleccións por terceira vez, se a esquerda, bueno, a esquerda é unha mentira, a esquerda non pode formar goberno, quer decir, se o Partido Socialista con Podemos máis algunha forza política de dereitas, léase CIU, léase Ciudadanos, non poden formar goberno, o lóxico é que chega algún momento no que se deixe gobernar a lista máis votada se un nin consigue formar goberno nin consigue ser a lista máis votada. E aparte do que poda facer o Comité Federal, que está por ver, do que poda facer a xestora, porque a opinión da xestora parece que tampouco é uniforme ao respecto, a pesar de ademais de todo iso, hai unha iniciativa tamén que é coñecida, non, de recollida de asignaturas entre a militancia, facéndose eco dese punto dos estatutos que di que a metade máis un dos militantes do Partido Socialista poden convocar un congreso, poden solicitar e, polo tanto, de obrigado cumprimento, convocar un congreso extraordinario que elixa unha nova dirección. Quero recordar que hoxe hai xa máis de 70.000 firmas recollidas, veremos o recorrido que iso ten, polo tanto, creo que quedan moitos pasos por dar hasta chegarse a decir esa abstención. E unha vez que eso se decida, se finalmente se decida a abstención, eu creo que efectivamente eu sempre optei por unha vía que é a consulta á militancia. Creo que é obvio que é unha decisión que divide a militancia do Partido Socialista, que é novedosa na historia política do Partido Socialista. Creo que o máis xusto sería consultar á militancia e, polo tanto, unha vez que se adopte esa decisión, bueno, eu non creo que vai haber unha fractura do Partido Socialista. Fugas? Pode haber fugas puntuais, non digo que non, isto pasa, pero pasa cando se perden eleccións tamén e hai altas cando se gañan eleccións, é dicir, eso pode pasar. Eu creo que algunhas das declaracións que viñamos escoitando estes días xa baten o ridículo nalgúns casos, non? A min sorpréndeme moito o que está a acontecer no PSOE e que as grandes voces dentro do Partido Socialista estexan a defender agora unha abstención e darlle o goberno ao Partido Popular, pero esa é a consecuencia de non ter tomado determinadas decisións despois das eleccións do mes de decembro, non? E ir a unhas segundas eleccións que reforzaron, eu creo que iso é algo que vimos todas as persoas nesas segundas eleccións, reforzar o Partido Popular, non? Abocar a unhas terceiras eleccións, neste caso, eu creo que aínda seguiría engrosando a maioría absoluta do Partido Popular, pero é unha das cuestións que me queda claro, ollando así un pouco desde a barreira, con certa expectación tamén a crise do Partido Socialista, e que se están a mover moitos fíos e moitos elementos non para garantir que todo siga igual. Eu creo que esa implosión, a saída de Pedro Sánchez, e que agora se aposte e se defenda por darlle ao goberno ao Partido Popular, o que demostre que hai moitos intereses, e eu creo que ademais moitos intereses económicos por garantir que se cese xa ese goberno en funcións que leva máis de 300 días, e porque todo comece a normalizarse, e eu apuntaría ademais aos poderes fácticos que se chama tradicionalmente, pero a ese IBEX 35 que ten moito interese porque todo comece a funcionar. Fai gracia, porque aquí nesta mesma mesa Tuco Cerviño, que non é un rapaciño novo que leve 3 días militando, tiña un pouco a mesma sensación de que, vendo o que acontecera nos últimos días, empezaba a pensar que a teoría da conspiración tiña que ser posible, esa intervención de Felipe González que previamente chamara a Mariano Rajoy, bueno, en fin, o que todos sabemos xa. Gonzalo Treno. Sí, outro día tamén falábamos disto, eu volví a falar da navalla de Ockham. Eu penso que aquí inventámonos conspiracións, inventamos unha trama oculta, intereses desa élite, e a veces o que estamos a olvidar é cecais o máis sinxelo e o que permite explicar mellor isto, que é que houve unhas eleccións e uns resultados electorais. E os cidadáns
foron as urnas e decidiron que un tivera máis votos, tivera máis deputados, que hubiera outro con menos, que hubiera outro tal, e incluso algún sen ningún deputado. Quer dicir, entonces, o que está a pasar ahora é froito precisamente dun resultado electoral, non de ninguna conspiración. Non de ninguna conspiración. É verdade que a situación interna do Partido Socialista non só está causado polos resultados electorais, está causado tamén por unha línea que mantivo nos últimos anos que, pois, al final era insostenible. Un discurso de tratar o principal partido, o que ten máis apoio, a maioría social de España, como se fora un partido radicalizado, que incluso lle chegan a chamar a dereita extrema, que dicir, un partido completamente demonizado e culpable incluso das cousas que eles fixeron cando estaban no goberno para poder seguir tendo a actividade. Mira, eu creo que o que está pasando no PSOE reafirma a posición de non entregarlle un cheque blanco ao Partido Socialista o 20 de decembro. Se por isto, que é unha investidura, o Partido Socialista se desangra, cando Unidos Podemos pusera un programa de ruptura en riba da mesa, porque era un programa de ruptura, era poñer en dúbida non só a cuestión da Constitución, abrir unha reforma constitucional, senón abrir cuestións económicas, cuestións sociais, que obviamente non estaban na senda política do PSOE, isto que pasou agora tería pasado o 20 de decembro no momento en que puséramos unha proposta legislativa exactamente o que lle pasou a Esquerda Unida en Andalucía. O PSOE implosionaría antes. Exactamente igual, exactamente igual. O bo é saber, para moita esquerda deste país, que co Partido Socialista, sen proposta programática en riba, non hai que pactar. Sei que isto sona duro, pero parece que con medio folio, se pactan diputacións e concellos, e logo o Partido Socialista fai isto. Co Partido Socialista hai que poñerlle que quere facer, que leis estamos dispostos a cumprir, a modificar. Se estamos dispostos a romper o estado das cousas dende a Constitución do 78. Porque cando pasa isto, o Partido Socialista se descose, como se descouseu en Andalucía cando Izquierda Unida lle puso en riba da mesa a banca pública e expulsou os 3 conselleiros do goberno. Moitísimo como cidadán e moitísimo como socialista, porque efectivamente a expresión do que Pablo Iglesias entende que ten que ser Podemos e que acabamos de escoitar de boca de Rubén, é dicir, un partido rupturista que rache con todo o que ven do 78 e que prefira que goberne o Partido Popular con tal de non permitir que goberne o Partido Socialista, salvo que este amordazado, esposado e agrilletado ao goberno para facer as leis que Esquerda Unida ou Podemos ou Unidos Podemos ou o que seña, pois que eran nun momento determinado, non? E se iso non é posible, como obviamente non é posible, pois que goberno o Partido Popular que lles gusta máis, non? O propio Podemos auguraba un sorpaso ao Partido Socialista e de repente pois quedouse ás portas por algún exemplo, mesmo algunhas enquisas electorais ou estudos demoscópicos acabaron fallando. Eu creo que nos atopamos nun momento moi convulso electoralmente e políticamente e é moi complexo dicir se van desaparecer ou non van desaparecer. A min o que me sorprendía do que dicía Rubén antes do programa de ruptura é que, sorprendentemente, o primeiro que pediran fora a vicepresidencia non sei cantos ministerios, non? Eu discrepo un pouco dese suposto programa de ruptura que viña a cuestionar todo o regime do ano 78 e que eu creo que se foi diluindo progresivamente. Eu creo que o que estamos vendo dentro de Podemos é que unha formación política que naceu hai moi pouquiño tempo, que tivo un éxito electoral moi grande, iso é inexcusable e evidente para todo o mundo, e que agora o que está intentando buscar o seu espazo e buscando a súa identidade, e hai distintas visións internamente. Hai unha visión máis moderada, se lle queremos chamar así, de Íñigo Errejón, que o que quere é aproximarse a esa socialdemocracia tradicionalmente expresada no Partido Socialista, e hai outra, que dice Pablo Iglesias que ele é máis directo, eu creo que é pois dun perfil diferente, máis populista no sentido máis político da palabra, non nun sentido pexorativo, que o que busca, bueno, pois é outro espectro do propio electorado. O resultado electoral podría ter costado que Íñigo Errejón gañara posición frente a Pablo Iglesias, ou polo menos que o discurso, efectivamente, había que mudalo. O problema é que no momento que ese status quo se mantén, porque é certo que son dúas posicións, eu non creo que sea o debate do Podemos de dereita, ou Podemos de esquerda, ou Podemos populista e o Podemos posibilista que se pon en riba da mesa. Eu creo que o debate máis fundo de que xa non somos unha alternativa que avanza como un bulldozer e agora temos que facer xestión parlamentaria. E para iso, a xestión parlamentaria é difícil, porque tens que ter cadros políticos non só no Parlamento, senón fora. Ese debate que ten ahora mesmo en Podemos é como nos ubicamos. Para ser oposición parlamentaria, o mellor fai 4 ou 5 deputados de Izquierda Unida fan máis oposición parlamentaria que 60 deputados dunha organización, e ten pasado neste Parlamento. Recoñecer a pluralidade deste tipo de proxectos é positivo.
Nos nunca negamos, ni siquiera dentro do manifesto de Mazarelos, que podemos decir que en ese momento trasladamos que hai tres patas sociolóxicamente ou políticas que queren chegar a acordos, trasladamos que era un proceso moi complexo, porque é moi amplio, en sectores que nunca teñen estado en política neste país, que moitas veces olvidamos a xente que empoderou en Marea, ou que empoderou Podemos ou Unidos Podemos no ámbito do Estado. Todo isto vai a ter algún tipo de problema. Primeiro, o que queda é construir a ferramenta, pero hai 14 deputados de Marea que teñen que resolver ou que teñen que rendir contas a asambleas de Marea. Eu espero que, eu como secretario de Organización de Esquerda Unida, espero que os deputados e deputadas que militan en Esquerda Unida... E ao seu círculo local. Bueno, eu espero, te digo, como secretario de Organización, que os debates que teñamos en Esquerda Unida se trasladen aos ámbitos colectivos e que os deputados só respondan a En Marea e non a Esquerda. Vou facer as anotacións. Primeiro, rendir contas aos círculos e as asambleas e rendir contas aos tres alcaldes, que non podemos esquecer que foron quenes puxeron o presidente e portavoz de Marea. Now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. Nos riñeron mucho. Sí, mire, perdone, antes de nada. Antes de nada, Nos riñeron muy mucho. Proxecto político único e unificado en Marea. E váyanse acostumando. Y nos retaron. Tenemos ocasión estes 4 anos de ver si efectivamente esa vocación de cohesión se concreta. Verá como es. Un reto imposible. Muy difícil. Un reto complicado. Es muy complicado. Sobre todo en una formación tradicionalmente compacta, en la que todos van a una. Sin a nova, Esquerda Unida non tería entrado nas mareas municipais. Y sobre todo en un partido en el que se han tomado todas las medidas preventivas, creado cualquier cortafuegos para evitar problemas. Es decir, una formación que se ha currado sus propios carnets. Pero que sí é que teño o carnet de Marea. Bueno, Si tenía el carnet en Marea, ¿qué podía salir mal entonces? ¿Qué ha pasado mientras Villarriba y Villabajo disfrutaban de sus tradicionales fiestas y de sus tradicionales problemas de limpieza con la paellera? Villarriba y Villabajo celebran su fiesta con una gran paella para todos los vecinos. Como siempre, cada pueblo quiere que su fiesta y su paella sea mejor que la del otro. A la hora de fregar en Villabajo tienen un problema. Su lavavajillas de siempre no puede con la grasa incrustada. Tendrán que poner la paellera en remojo un buen rato y después frotar y frotar. A ver, trataremos de explicarlo todo desde el principio con música de explicar las cosas sin dejar cabos sueltos. No, hombre, no, que esto es serio. Vamos a hacer un estudio riguroso. Claro, esto está mejor. Veamos, atentos que si pestañean se lo pierden. Bien, por una parte está el todo, llamémosle En Marea. Somos en parte herederos de AGE. Y por otra parte están las partes. El todo en Marea lo forman las partes agrupadas. É un partido instrumental. Instrumental, sí, pero el todo instrumental quiere ser parte fundamental. A vocación de vir aquí para quedarnos. La intención es que el todo sea más que la suma de las partes, pero el problema es que las partes a veces van aparte, o sea, a su bola, y le acaban tocando al todo pues un poco lo que vienen siendo sus partes. Nosotros vamos a defender, obviamente, pues que se recoñezan tamén as existencias, as partes. Y entonces el todo se parte y las aspiraciones del todo se complican. Es decir, que la teoría del todo, no la de Stephen Hawking, la del todo instrumental, se va un poco al garete. Vamos, que el supuesto contrato pactado por las partes en un primer momento, o lo que es lo mismo... La parte contratante de la primera parte. Pues ya nada, y tras la ruptura, o semirruptura, o malentendido, o desacuerdo, pero nunca terremoto... Aquí no hay terremoto ninguno. Pues el todo deja de ser más que la suma de las partes. Las partes piden existir dentro del todo y se convierte en la parte por el todo, como en el programa ese de la tele de preguntas imposibles y presentadores imperecederos. Vaya la parte por el todo. Tenemos una imagen. Atentos, los tres. Y en casa vamos a ver esta imagen. Fíjense. Pues ni idea, Jordi, estamos un poco perdidos. Bien, esta parte por el todo, señores guionistas, nada. Pero en fin, más allá de la parte del todo de la parte, etcétera, etcétera, lo único que sabemos, y lejos de todo movimiento sísmico, por supuesto, es que del año, señor Villares, de todo el año, nos han sobrado 360 días. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. En el quebrada de unos profesos están los defectos, los errores del sistema de enseñanza claramente localizados y arraigados en el tiempo. Así, la existencia de escuelas vacías en el campo y la falta de puestos escolares en la ciudad. La rigidez de las carreras tradicionales, largas y herméticas, sin salidas intermedias. La acumulación de materias que, unida al débil tratamiento didáctico de las asignaturas, ocasiona fuertes inconvenientes para el aprovechamiento integral del esfuerzo desarrollado.
Todavía están próximos a nosotros los defectos del memorismo, ligados a exámenes basados en lo que el alumno recuerda y no en lo que sabe. No más parches ni remiendos. Se hace imprescindible una transformación educativa. Para empezar, José Carlos, ¿tenemos que estar preocupados desde aquí, desde Sabón que estamos ahora, desde Galicia, por las consecuencias del Brexit? Bueno, si vemos lo que ha ocurrido en estos meses, no, porque realmente la respuesta ha sido bastante moderada, ¿no? Lo que pasa es que hay tanta incertidumbre en relación con, sobre todo, el proceso de negociación que viene y los resultados que van a salir de ahí, y sobre todo, una cosa de la que luego hablaremos, que es la posibilidad de que haya una confluencia entre este fenómeno y algunas otras amenazas o algunas otras sorpresas que pueden aparecer por el camino. La primera pregunta, ¿hasta dónde crees tú que va a llegar el Reino Unido? Hay un referéndum que, para sorpresa de muchos, ganan los partidarios del Brexit, y ahora la tesitura o la pregunta que se hace mucha gente es ¿hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde se va a concretar esa salida de Gran Bretaña? ¿Hasta dónde crees tú que va a ser? A ver, si nos fiamos de lo que ha dicho la primera ministra, entonces Brexit es Brexit con todas las consecuencias, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de centrar las consecuencias, está claro que el gobierno británico está tratando de establecer una línea de negociación que al final no va a poder ser, ¿no? Porque su línea de negociación pasa por quedarse con los beneficios de la Unión, sobre todo en materia de unión comercial, de integración comercial, y dejar lo que no les gusta, los costes, que son básicamente todo lo que tiene que ver con la muy difusa normativa comunitaria y sobre todo con los controles de las fronteras para inmigración, ¿no? Pero puede pasar que haya un doble discurso político, digamos, en el que Theresa May mantenga la encomienda de los que aprobaron el referéndum y un discurso, una letra pequeña, digamos, que convenga tanto a la Unión Europea como a Gran Bretaña, de manera que se minimicen los riesgos ciertos del Brexit. Bueno, sin duda puede haber eso, ¿no? Pero no es buena señal el que todo el proceso de negociación se haya encomendado a algunos de los portavoces del Brexit en la campaña y algunos de los, digamos, de los que están claramente en la línea del Brexit duro, ¿no? Puede ser también una señal de que la negociación va a ser fuerte y a la hora de la verdad van a tener que ceder, porque la Unión Europea no puede ceder. ¿Esto es un síntoma de la debilidad política de la Unión Europea? Bueno, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Esto es un síntoma, y otro síntoma es la cumbre que se acaba de celebrar en Bratislava, que yo creo que es la cumbre más inane, o sea, de resultados más evanescentes, ¿no? Y en todo caso, que significa, si significa algo, significa pues un retroceso con respecto a la posición que había en relación con la llegada de refugiados, etcétera, ¿no? Si fue algo, fue un retroceso. Pero sobre todo es verdad que la Unión Europea ya no es desde ahora, ¿no? Es desde el mandato de Durão Barroso, claramente, ¿no? Y desde el debilitamiento manifiesto del eje franco-alemán y desde el fracaso de la política económica aplicada desde el año 2009, que es manifiesto y que ha generado un malestar extendidísimo, que está provocando, entre otras cosas, ese malestar, creo yo, está provocando que haya un rechazo a la Unión Europea, cuando en realidad no debería de canalizarse por ahí. Está bastante demostrado que el Brexit, sobre todo, fue votado, o sea, la opción de salir, ¿no? Fue votado en los distritos y en las ciudades en donde avanzó más el malestar, debido a que aumentó más el grado de desigualdad, en que aumentó más el desempleo. O sea, este malestar tan importante que hay en la Unión, en Europa en general y en otras partes del mundo también, pero en Europa de un modo muy manifiesto, se está canalizando por aquí. Un cuestionamiento de la Unión Europea, además, en el que coinciden, por una parte, movimientos ultranacionalistas de ultraderecha. Escuchamos a todo el entorno del Frente Nacional cuestionar la Unión Europea, pero también por parte de una cierta izquierda, esa nueva izquierda, que también está cuestionando la Unión Europea. Hay una coincidencia, digamos, en cuestionar, bueno, pues ese papel que hasta ahora ha jugado la Unión, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que se confunde un poco la Unión Europea y lo que es en sí mismo el proceso de integración en Europa, económico y político,
y en alguna escala cultural. Hay que pensar en lo que supone el programa Erasmus, que es una de estas bendiciones con las que yo personalmente como profesor de universidad me encuentro cada año, ¿no? La movilidad de cientos de miles de estudiantes que conocen otras culturas, conocen a otras personas. De identidad europea. Exacto. ¿No? Todo eso, o sea, yo estoy convencido, yo soy un europeísta convencido desde hace muchos años, yo estoy convencido de que lo mejor que nos ha pasado a nosotros como ciudadanos españoles es la entrada en la Unión Europea. Estoy convencido de que la mayoría de lo bueno ha venido de ahí. Pero por otro lado, es verdad que el posicionamiento en general de la Unión Europea y lo que llamamos política económica europea de los últimos años, si se le puede llamar así a una cosa que en realidad a veces ha estado ausente, y cuando ha estado presente ha venido pues para, digamos, manifiestamente decirle a la gente que sus hijos no van a vivir en las mismas condiciones que ellos, etcétera. Cuando uno identifica a Europa con eso, es difícil que uno sea europeísta. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional creo que hablaba de la posibilidad de que cayera el PIB británico en 10-15 años en torno a un 5%, ¿no? Bueno, esto de momento parece, todo lo que vamos viendo no apunta a eso, y por eso algunos de los partidarios del Brexit, yo veía, ¿ves cómo teníamos razón? ¿Ves cómo teníamos? Si no era para tanto, si estos son estas exageraciones que han hecho los políticos para engañarnos. Lo que pasa es que, primero, es muy poco tiempo, es muy poco tiempo, y segundo, no es muy difícil señalar al responsable de que claramente la respuesta haya sido tan moderada que es como el ha sido, Banco de Inglaterra. que es el Banco de Inglaterra. Por cierto, un banco central extraordinariamente bien dirigido, ¿no? Ya desde hace tiempo, pero entonces por comparación con otros bancos centrales. Sí, extraordinariamente bien dirigido, y que, bueno, y que sigue esta política, digamos, ¿cómo diría yo? Esta política que de algún modo puede entenderse como una especie de droga. Sí, porque que también está haciendo el Banco Central Europeo. Que también está haciendo el Banco Central Europeo, inyectando una cantidad de fondos muy importantes, que yo creo que es algo que hay que hacer, porque si no se hace eso, o sea, si no se le inyecta un componente de, digamos, más que analgesia, de medicación muy importante al enfermo, a lo mejor el enfermo se muere, ¿no? Pero luego, a ver... No vaya a ser que nos convirtamos en yonkis de ese tratamiento. Exacto, no vaya a ser que tanto le has aplicado en el momento del shock que luego cuando lo pasas a planta se te muere el enfermo, ¿no? Entonces yo creo que estamos llegando a un momento en que ese tipo de tratamiento que se ha estado aplicando durante este tiempo está llegando al límite. O sea, que está siendo enmascarado, digamos, el problema. Exacto, de alguna forma. Lo has dicho muy bien. É normal o que está acontecendo ca educación nestes momentos en España? Bueno, de nosotros, dende Ampas Galegas, pensamos que non é normal. Primeiro, non é normal que a día de hoxe ainda non saibamos que vai a acontecer que as reválidas de cuarto de ESO de segundo bacharelato, pero tampouco é normal que existan, non? A nosa postura é clara, pensamos que os alumnos que superan o bacharelato non teñen que facer unha proba de revalida para poder titular ou non, os alumnos que superan cuarto de ESO tampouco, creemos na evaluación continua, na cadra dos obxectivos, titular e logo as probas que sexan necesarias para poder acceder á universidade. Neste momento se estableceron dúas probas que van a excluir o alumnado e encima despois van ter a proba da universidade. Non sabemos tampouco se vai haber probas por cada facultade, por cada universidade, se vai haber probas en Galiza, se vai haber probas no resto das universidades, non? Entón, neste momento, nese sentido, estamos totalmente desorientados e as familias necesitan datos. A inquedanza moitas veces das familias, ou maioritariamente das familias, e ás veces tamén porque desde a escola non lle podemos dar algunhas respostas das moitas que nos solicitan, se acaba producindo unha ansiedade por non ter... Por falta de información. Por falta de información, pero sobre todo porque hai momentos en que a información ao mellor todavía non está toda encima da mesa, ou todavía non chegou, ou todavía non a temos, e a modo de sempre poño mismo. É dicir, recordo cando saleu este ano o tema de convocatoria de axudas de libros, saleu un luns pola tarde, o martes pola mañán, ás 9 da mañán, se había algunha persona preguntando no centro. Ainda non nos deu tempo casi nin a poñernos en marcha. Pero si é certo que a rapidez con que funcionan hoxe as cousas, e tal e como nos
manexamos en canto a transmitirnos a comunicación e a información, acelera os procesos. Pero sí é básico e fundamental de que podamos, desde a propia escola e desde, evidentemente, as áreas administrativas, facilitar clarificar ao máximo cualquier cousa das reformas que se van a desenvolver, sobre todo porque evitaríamos esa certa ansiedade que moitas veces é produto do propio agrupamento e do contagio entre os usuarios. O contexto ben definido por unha situación política tamén anómala. Levamos un ano en España sin a formación dun goberno estable, con goberno en funcións. Por lo tanto, o desenvolvemento normativo da LONCE, que foi publicada, lembremos, no ano 2013, por lo tanto, xa preto de 3 anos, a lei establece cal é o calendario de implantación. Por lo tanto, é sabido por parte de todos de que este curso remataba a implantación da LONCE, entraban as probas finais de cuarto de ESO, segundo bacharelato. A falta precisamente de ter un desenvolvemento completo da lei, ou que se fixo parcialmente este brao, pois leva a que haxa aspectos que ainda non estean claros. O que si está claro é que as probas finais entran a final deste curso, o curso 16-17, por lo tanto, no mes de xuño 17, maio, xuño 17, está previsto a realización destas probas. Falta que o Goberno do Estado perfile eses detalles que quedan, e, sobre todo, en relación coa proba de segundo de bacharelato, o acordo que parece que se está a facer coa CRUE, coa Conferencia de Rectores, coa fin de que o acceso á universidade se encardine tamén de algún xeito na proba da variación de segundo de bacharelato, que, lembremos, este ano non ten efectos para o título académico, pero sí ten efectos para o acceso á universidade. Eso está claro, pero no solo la educación, Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, efectivamente. No solo la educación, pero, sino que yo insisto, otros ámbitos de gestión de claro, gobierno están colapsados, están en este momento pendientes de un desbloqueo que parece que se va a ver, ¿no? En cualquier caso, yo creo que en este momento, en un periodo más corto que más largo de tiempo, vamos a ver una claridad ya en el escenario, ¿no? Pero entendéis, supongo todos, la situación que tú decías, Emilio, que a veces es complicado transmitir toda la información, ¿no? Pero la sensación de ansiedad, de inseguridad, de que hay... A sensación das familias é esa. É dicir, hai se está pronunciando en xeral o ámbito das familias no senso de demandar información. En dos centros tamén hai inquedanza, porque ante unha falta de información, lóxicamente, os orientadores que teñen que orientar, os docentes que teñen que tutorizar o seu alumnado, non teñen, digamos, esa baralla para repartir, pero evidentemente froito dunha situación na que estamos a vivir. O que está claro é que sería desexable que isto, canto antes se poda ter un arranxo para que canto antes podamos, digamos, brindar esas solucións. Javier, decías. Eu quería facer, a Consellería de Educación ten o 100% das competencias en materia educativa. O Goberno de España ditou o decreto o Real Decreto 310/2017, 29 de xullo, que saliu publicado o 30 de xullo, que establece precisamente as evaluacións finais de educación secundaria e de bacharelato. Había que desenvolverlo por parte da Consellería, está sin desenvolver todavía isto, porque ten as competencias ao 100%. Por lo tanto, a situación de desgoberno ou de goberno en funcións que hai no Estado non tería por que afectar a situación neste caso do goberno da Consellería, que acaba de reeditar maioría absoluta. Ser consecuentes e coñecer o que está publicado. É unha lei orgánica, non se aplaza ni se deixa de aplazar por unha decisión puntual. É unha lei que ten que ser, que foi aprobada por un Parlamento por maioría absoluta, e a modificación que se faga dela ten que ser do mesmo xeito. Sí, pero se falábamos, antes recoñecía que estamos en unha situación extraordinaria como consecuencia de que non hai goberno en España. En situacións extraordinarias, falando de algo tan serio, tan importante como a educación, non tería sido máis prudente, esperar a que a cousa estivera máis clara, por lo menos a saber se isto finalmente se vai aplicar ou non? Pero creo que hai que plantexar un pouco de sosiego á sociedade e, sobre todo, de calma e tranquilidade para o alumnado e as familias. Se decía hai un momento por parte do representante da AMPA de que a Consellería de Educación pode desenvolver a lei porque ten competencias plenas en educación. Ten competencias no que ten competencias. No desenvolvemento das probas finais de bacharelato da ESO a competencia exclusiva do Estado. En calquera caso, a implantación e a aplicación práctica dela sí que se fará desde a Consellería, unha vez que este desenvolvida por parte do Estado. As probas veñen reguladas na LONCE e está establecido no calendario de que este curso, 16-17,
será a proba final. A selectividade como tal xa non existe, foi derrogada pola propia lei no propio calendario de implantación. Por lo tanto, o que compre aplicar e o que hai que aplicar é o que está establecido na nova lei. A maioría absoluta non hai consenso porque se fixo unilateralmente a lei, ahora que está implantada e non hai maioría absoluta se pide consenso. O consenso hai que pedilo antes de que cando un ten maioría absoluta. Entón, pareceme un pouco de broma decir que ahora vamos a ter consenso para manter algo que nos impuxemos de xeito unilateral. O que haberá que facer é derrogar o que hai, volver o que había antes, sentarnos, falar e establecer un consenso entre todos, nos que tamén queremos participar a familia. Eso non funciona así. Pode funcionar, a lei non funciona así. Sí, pode funcionar. A maioría do Parlamento pode derrogar a lei que hai agora Que implantando... non queda ninguna. Sí, se pode... Non funciona así. A ver, xurídicamente, o Parlamento pode aprobar unha lei que poña en vigor a LOE. Non, sí, bueno, non é así. Bueno. É que precisamente hai que partir de que unha lei orgánica que está en vigor se modifica ou se deroga, pero se se deroga... Por outra lei orgánica. Hai que facela. Por outra hai que facela. A lei orgánica pode ser unha lei que diga entre en vigor co texto que había na LOE. Non é así. Aprobado. Pero bueno. Se pode aprobar. Se pode aprobar a LOE outra vez de novo. Por maioría absoluta do Parlamento. É unha lei orgánica que quedaría aprobada. Que o que sucede? Que eso require a maioría do Parlamento. Eso que di vostede require que se tramite inicialmente como calquera outra lei. Por suposto. Claro, pero eso significaría que o consenso era acadado coa LOE outra vez. No. Volver 8 anos atrás. É que eu digo que os consensos non se poden conseguir en 3 meses, nin en 6, nin un ano. Eu creo que os consensos para unha norma educativa requiren de moito tempo, porque, entre outras cousas, estamos a falar de que somos un país, España é un estado que ten 17 comunidades autónomas con 17 peculiaridades. E nós creemos que nós temos tamén a nosa lei de educación aquí na Galiza. E que o que debemos facer é sentarnos, falar, e como queremos que sexa esa lei de bases que ten que sair do Estado. Vamos a ver, aquí en este país, y vuelvo a recordarlo, hubo fundamentalmente, hubo 7 leyes orgánicas, pero sobre todo 3 que afectasen directamente al sistema educativo, que era la LOCSE en el año 90, el LOCE, que apenas se desarrolló en el 2002, en el 2006 vino la LOE y ahora viene tal. Esas fueron leyes orgánicas que yo no sé si hubo mayor o menor consenso, pero que se aprobaron unilateralmente en un Parlamento. Nadie cuestionó ese asunto. Se aprobaron y, para bien o para mal, esos son leyes orgánicas de un partido socialista. Entonces, ahora en este momento hay una LONCE bastante contestada, como fueron las otras, por cierto. Pero cualquier ley orgánica, con consenso o sin consenso, siempre trae detrás una mayoría social legítima. ¡Off the record! Si hay un debate en este país que merecería que le metiesen unas buenas risas enlatadas ahí cada vez que alguien dice algo tipo esto. Comenzamos el trámite final del debate sobre la LONCE. Trámite final, dice. Sí, seguro. Pues es el debate educativo, porque solo desde el 70 hemos tenido la LGE, la LOECE, LOECE para los amigos, la LODE, vamos, la LODE, la LOCSE, LOGSE, la LOCE, la LOE, LOE, y ahora dame una L. L, dame una O, dame una M, dame una C, dame una E, LONCE. Que es como, vamos a ver, que nos digan la verdad ya de una vez, tanto los del PP como los del PSOE, y que confiesen que las leyes educativas en este país se hacen así. Las primeras letras: L, C, S, O, M, D, E... ¡Qué menudo lío! Tanta letra y tanta historia pudiendo llamarle... yo qué sé. Ley de Auriesikif. Vamos, dejamos esto aquí un ratito y el siguiente ya que vea. Que igual el nombre es un poco más largo y más difícil de recordar. Puede ser, sí, puede ser. Puede ser. Pero que iba a tardar el triple o el cuádruple en quedarse desactualizada, eso fijo. Y además evitaríamos cualquier tipo de malentendido. A ver si nos pueden hacer un programa sobre la LOE. ¿La LOE? Sí. ¿Pero existe todavía la LOE? Sí. ¿La LOE qué es? ¿La ley? El aloe vera. Ah,
Pero es que la ley esta, la LONCE, que iba a ser la caña de España, una ley que, según nos describía Bert cando aquel día lle deu por falar galego, es esencial. Pues ya es como que se lleva la palma. Porque han pasado ya 2 elecciones generales, 3 parlamentos, 2 ministros del ramo, 2 conselleiros en Galicia. Ha visto arder gestoras más allá de Ferraz. Se está empezado el juicio de la Gürtel, que es ya como el acabose, y en este país aún no hay quien tenga claro cómo va la ley. Y lo que es peor, que no es que nadie lo tenga claro, sino que además nadie, repetimos, nadie está de acuerdo sin tenerlo ni siquiera claro. Y esto no hay santo en el santoral que lo entienda. En la LONCE, pues sinceramente no. Y eso que este ministro venía con ese aura de buen rollo, de flow ahí a raudales que ya veíamos flotando en el ambiente cuando juró el cargo. Música, por favor. Pero nada, que la cosa no acaba de arrancar y ni pacto por la educación ni nada, para variar. Y mientras hay el ministro haciendo cosas de hippies con los radicales extremistas y la famosa ley, que nadie sabe muy bien de qué va, ahí sigue, cumpliendo añitos. Así que, basta ya, que venga la Diauris y Kif de una vez ya, hombre. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record.